Hoy veremos un poquito en general cómo se hace el cálculo para dimensionar un sistema. Y ese cálculo, cómo nos ayuda a entender qué componentes tenemos que utilizar, a qué tensión trabajar, etcétera. Todas esas decisiones van a significar que tengamos que utilizar un sistema a 12, 24, 48 voltios. El sistema va a ser más eficiente o menos según la tensión de trabajo que escojamos. Y el coste del sistema también va a ser superior o inferior en función de esos valores. ¿Ok? La otra cosa que vamos a ver es, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de Victron. Hay mucha gente conectada y sabemos que no todo el mundo conoce Victron. En otras partes del mundo somos, si no la marca de referencia, una de ellas. En eso estamos trabajando todos para que también lo sea en todo el mercado de Latinoamérica. Y bueno, la idea de esta serie de webinars es precisamente esa, ¿de acuerdo? Hoy haremos el tema del dimensionamiento. Lo va a hacer Heraldo. Heraldo es nuestro especialista técnico. Él nos habla desde Chile. Tiene mucha experiencia con sistemas y Victron en general y con sistemas fotovoltaicos en general y con Victron en particular. Jorge es uno de los sales managers que tiene Victron en Sudamérica. Él se encarga de los mercados de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Y yo soy David López, yo me encargo del mercado de Latinoamérica y el Caribe para Victron. ¿Ok? Hemos dejado ya los 5 minutos de gracia que normalmente dejamos. Voy a iniciar yo con la presentación de empresa, luego tomará el control Heraldo y continuará con la presentación del dimensionamiento de un sistema prácticamente desde que un cliente entra por la puerta y nos dice que quiere un sistema para su casa, ¿no? Entonces, cómo intentar explicarle qué necesita y buscar la mejor solución para él. Muy bien, pues iniciamos y esperamos que sea interesante. Ya os hemos dicho que esta es la primera de una serie de webinars que vamos a ir haciendo. Esperamos que sean de vuestro interés y recibiréis un email de seguimiento con la presentación, con un link a la presentación y a la grabación del evento para que podáis repasar tantas veces como queráis. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello y empezamos. Así que si me confirmáis que veis la pantalla y me escucháis, iniciamos la presentación. Jorge, Heraldo, ¿todo correcto? Sí, perfecto. Todo bien, David. Muy bien, pues vamos a ello. Ok. Victron es una empresa holandesa. Nuestro foco es la energía, dar soluciones de energía. Mucha gente nos conoce por sistemas de aislada, nos conocen por sistemas para barcos. Muchas veces te preguntan, yo necesito un sistema para respaldo en una casa. Al final, a mí me gusta hablar de soluciones de energía, siempre con almacenamiento. Es el link, el enlace entre todas las soluciones que ofrecemos. Ofrecemos soluciones de energía en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Ok? Ese es el eslogan de la empresa. Y yo añadiría para cualquier persona. Ofrecemos soluciones desde 50 vatios, desde sistemas muy, muy pequeñitos, con un pequeño controlador de carga,
con una pequeña batería, un pequeño panel para alimentar unas pocas luces, para alimentar un sistema muy pequeñito, hasta soluciones de 180 kVA en trifásico, sea en 120 o en 230 voltios, 50, 60 hercios. Y ahí de momento es donde está nuestro listón máximo de potencia para dar una solución a un cliente en un único circuito. ¿Ok? Si el cliente necesita 400 kilovatios, pues habrá que darle 3 soluciones, si es posible para el tipo de cargas que tengan, si es posible para el tipo de solución que él necesita. ¿Ok? A partir de ahí, pues ya es otro negocio, hay otras empresas que dan otras soluciones. Hablamos de soluciones de energía. ¿Para qué mercados principales podemos dar ese tipo de soluciones? Originalmente, nuestro mercado son los barcos, pero soluciones aisladas, de respaldo para aplicaciones móviles, coches, camiones, autocaravanas, industriales, de almacenamiento, con o sin inyección de excedentes en la red, de movilidad. Cada día hay más vehículos de movilidad en las ciudades que llevan un sistema de energía, que llevan una batería, que hay que controlar, que hay que recargar, que hay que dar servicio. ¿Ok? Y otro de los típicos clientes de Victron son las empresas de telecomunicaciones. Suelen tener necesidades de energía en lugares remotos para sus repetidores, para sus sistemas, y nosotros tenemos muchos de los componentes que ofrecemos se pueden utilizar para sus equipos y sistemas. ¿Ok? Os decía, hasta 180 kVA, aislada con el control automático de generador integrado. No se necesita un accesorio externo para hacer ese control automático del generador. Ya lleva un relé seco que yo puedo programar para que el sistema controle ese generador, lo arranque y lo pare en función de los parámetros que yo le haya indicado. Ese mismo equipo también puede funcionar como respaldo. Si hay un fallo de red, lleva un relé de transferencia integrado de diferentes tamaños según el modelo de equipo que tengamos. En menos de 20 milisegundos va a conmutar de red pública a baterías sin pérdida de alimentación en los consumos, en las cargas. El cliente apenas se va a dar cuenta de que ha habido un cambio de alimentación de red a alimentación desde baterías. Ese mismo sistema, según cómo lo configuremos, puede ser un sistema de almacenamiento de energía. Todos los inversores cargadores de Victron tienen la capacidad técnica de vender excedentes a la red. Que eso sea legal o no en el país desde el que nos escucháis, depende de la legislación local y de los requerimientos que se tengan cada uno de los países. ¿Ok? Pero técnicamente es posible. En algunos lugares es muy interesante, en otros lugares no lo es tanto y es más interesante hacer autoconsumo. Yo genero mi energía durante el día y la voy consumiendo, los excedentes los almaceno en una batería y cuando se va a la producción solar, uso esos excedentes de las baterías para seguir alimentando mis cargas. Y si en algún momento me quedo sin energía, me conecto a la red pública o arranco un generador si estoy en una instalación aislada. ¿Ok? Se pueden crear microredes. Yo puedo hacer combinaciones de inversores de on-grid con controladores de carga, con baterías, con un inversor, con varios inversores y crear una microred. De manera que el sistema dé servicio a 1, 2, 3, 50 casas / clientes y que, bueno, pues que ellos puedan tener energía en sus casas. Y todo esto se puede hacer además con un control total
con un monitoreo local o remoto. Tenemos algunas apps como Victron Connect, como VRM, que podéis tener en vuestro celular, que podéis tener en vuestra tablet o en vuestro computador, que sirven para configurar los equipos, monitorearlos localmente a través de Bluetooth en la mayoría de casos o de Wi-Fi o remotamente a través de Internet, y podemos configurarlos, podemos descargar configuraciones, modificarlas y volverlas a enviar sin necesidad de acudir a las instalaciones. Es una herramienta muy potente que se hace con un sistema GX tipo este. Este es un Venus, hay 3 o 4 más componentes que pueden hacer esa función, todos se comportan de la misma manera, todos nos dan las mismas funcionalidades. Uno tiene un par de entradas más de un tipo, un par de conexiones más de otro, pero todos funcionan de la misma manera y os van a dar el mismo servicio. Únicamente hay que hacer la compra de este equipo, luego no hay que pagar nada por mantener esa información y por tener el acceso a esa información y poder estar conectado. Como funciones básicas que nos puede dar ese equipo, ese gateway, podemos recibir alarmas, podemos tener sensores de depósito, podemos controlar el generador remotamente para que arranque y para que pare, podemos hacer prácticamente lo mismo que haríamos si estuviéramos enfrente del sistema y pudiéramos estar tocando botones o tocando alguna de las pantallas táctiles que ya incorporamos en algunos de nuestros sistemas. ¿Ok? Un poquito una visión general de lo que podemos ofreceros. ¿Desde cuándo ofrecemos soluciones de energía? Pues en 1975, nuestro jefe, Reinout, que continúa con nosotros y nos continúa ayudando a diseñar y a producir equipos, vio una necesidad en estos barcos de transporte que hay en los Países Bajos y en Alemania, donde vivían familias en esos momentos, empezaron a llegar los electrodomésticos y únicamente tenían energía durante el día cuando el motor estaba en marcha. Cuando el motor se paraba, se quedaban sin energía. ¿Qué hizo nuestro jefe? Pues desarrollar un equipo con el que pudiéramos cargar baterías, con el que pudiéramos convertir esa energía en corriente alterna y poder alimentar nuestros equipos durante la noche, en los momentos en los que se paraban el barco, en los que se paraba el motor, y de esa manera poder seguir disfrutando de energía para esas familias. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Como empezamos en el mercado de barcos, todas nuestras tarjetas electrónicas y todas nuestras cajas, los cabinets con los que trabajamos, todos llevan unos barnices y unos recubrimientos especiales que los hacen resistentes a las condiciones más duras de trabajo, de calor, de humedad, ambientes salinos. Los barcos siguen siendo un gran mercado para Victron. Seguimos instalándolos ahí, en esos barcos, con lo cual podéis instalarlos en la costa, podéis instalarlos en islas y no vais a tener ningún problema. Más de uno estaréis pensando que ya habéis instalado sistemas de otras marcas y sí que habéis tenido problemas. Os invitamos a que probéis con los equipos Victron. ¿Ok? Y aquí, esta es la oficina, la entrada a la oficina que tenemos en Holanda. Este es uno de los primeros modelos que fabricó nuestro jefe y lo tenemos allí un poquito de exposición, recordándonos de dónde venimos. Y esta es una de las fotos de uno de nuestros ingenieros haciendo pruebas con uno de nuestros inversores cargadores, con uno de los equipos Venus que os he enseñado yo hace un momento, y con un monitor de baterías, haciendo pruebas de los sistemas. Lo que buscamos son sistemas de calidad, equipos fiables que podáis instalar y podáis prácticamente olvidaros de ellos. ¿Ok? Es la mejor manera. Por eso el coste del equipo es otro. ¿Dónde estamos hoy en día? Pues Victron el año pasado hizo
unas ventas de unos 270 millones de dólares en todo el mundo. Seguimos creciendo con dos cifras, el año pasado un 35% aproximadamente, incluso en una situación de pandemia como la que tuvimos, como la que estamos, pero la energía ha seguido siendo un servicio fundamental, con lo cual hemos podido seguir trabajando, entre comillas, normalmente. Estos son nuestros directores. Reinout, ya os lo he presentado. Él empezó la empresa, su hijo Matthijs está también con nosotros. Cada uno se encarga, uno de la parte de hardware, otro más de la parte de software, y tenemos un equipo bastante pequeño para lo grande que se está haciendo la empresa. Tenemos subcontratado toda la fabricación, toda la distribución, almacenes, lo que nos permite centrarnos en los que mejor sabemos hacer, que es desarrollar nuevos equipos, hacer ventas y un poco de equipo de servicio y de gestión de pedidos, etcétera. ¿Ok? Es una empresa holandesa desde el año 75 y llevamos más de 45 años de experiencia con equipos. Aquí podéis ver algunos de los ejemplos de los más nuevos, como el Multiplus 2, el sistema de monitoreo, en el celular, sistema de monitoreo remoto con otro equipo parecido al Venus, pero con pantalla, el color control y uno de los inversores 4 que ofrecemos. ¿Ok? Se desarrollan equipos de alta calidad, se hacen muchas pruebas. Todos esos equipos se desarrollan y se diseñan en Holanda. Y tenemos más de 25 años de experiencia fabricando equipos en Asia. Tenemos almacenes logísticos externos que se encargan de lo que saben hacer ellos, que es logística. Nosotros nos encargamos de lo que sabemos hacer, que es diseñar equipos y hacerlos llegar a todos vosotros. ¿Ok? Por todo esto, podemos ofrecer 5 años de garantía a todos nuestros equipos electrónicos. Toda la electrónica tiene 5 años de garantía por defecto. ¿Ok? Se puede hacer una extensión de garantía a 10 años por el 10% del coste del producto. Y si hablamos de baterías, hablamos de 3 años de garantía para las baterías de litio que ofrecemos y 2 años para las baterías de plomo ácido. Recordar que las garantías son siempre contra defectos de fabricación, no contra defectos de uso o abuso. Y si queréis saber cuándo ha sido fabricado un equipo, es muy sencillo. Aquí lo podéis ver. Los 2 primeros dígitos te dicen de qué año, los siguientes 2 de qué semana de ese año fueron fabricados. Damos servicio preventa y postventa a nuestros clientes. Recordar que el responsable de dar servicio y dar el soporte a los equipos y sistemas es el vendedor / distribuidor. Es importante comprar localmente, porque en caso de avería de cualquiera de los componentes, si tiene que ser reparado o reemplazado por uno nuevo, son los distribuidores locales, vuestros proveedores, los que se van a encargar de realizar todas esas gestiones para que en unos pocos días, o si es posible el mismo día, se haga el cambio de ese equipo y podáis tener un equipo de reemplazo. Si se compra en otro país, todos esos procesos se tienen que realizar desde ese país con el consecuente coste extra que vais a tener si habéis comprado desde España o desde Estados Unidos o desde cualquier otro país del mundo, vais a tener que lidiar con todo ese proceso desde allí, con el coste extra que va a tener, con el tiempo extra que os va a suponer eso. Debéis poder conseguir los mismos equipos al mismo precio y con el mismo servicio localmente. Si no es así, hacérnoslo saber a nosotros y nosotros nos encargaremos de solucionar eso. Olvidaros de que porque viene de América o porque viene de España o porque viene de Europa, el que te da el producto sabe más o el
producto es diferente. Exactamente el mismo producto ya nos encargamos nosotros cuando creamos la red de distribución de que todo el mundo que ofrezca esos productos esté tan preparado o mejor, en muchos casos, de lo que están americanos o europeos o cualquier otro. ¿Ok? Pues eso es lo que os quería decir yo para presentaros un poquito la empresa. Así que recordar, si necesitáis energía, en cualquier momento o en cualquier lugar, si está dentro de esos parámetros que os hemos dicho, probablemente os podamos dar una solución. ¿Ok? Hasta aquí la presentación de empresa. Os dejo con Heraldo, que os va a continuar explicando cómo hacer el diseño de un sistema para un cliente que entra en vuestro negocio y necesita una solución. Luego continuamos. Heraldo, por favor. Vale, muchas gracias, David. Voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo. Jorge, me tienes que dar acceso, me parece. Ok, dame un minuto, deja ver si es eso, ¿no? Perfecto, Heraldo. Ahora Sí, ya está. puedes. Ya puedes. Excelente. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? La vemos y te escuchamos perfectamente. Adelante, Heraldo, por favor. Ok, muchas gracias, David. Bueno, como ya nos hemos presentado al principio, mi nombre es Heraldo Jara. Yo hago parte del soporte técnico para Victor Energy en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a hablar, como comentábamos en un principio, con respecto al dimensionamiento de sistemas de almacenamiento de energía. Antes de comenzar, me gustaría también hacer un pequeño alcance, que es que el único propósito de este webinar, ¿cierto?, es ayudar a la comprensión de algunos principios o conceptos eléctricos que están relacionados con nuestros productos, selección de productos en particular, y que obviamente la intención de esto es una guía. Esto le va a ayudar, como les decía, a poder manejar mejor los conceptos que finalmente iremos desarrollando en los futuros webinars que vamos a ir implementando semana a semana. No entregamos ningún tipo de grado académico, por si alguien espera tener algún diploma con respecto a este webinar en particular y los futuros webinars. Iremos informando de todas maneras si es que en el futuro realizaremos algún tipo de un certificado de participación, quizás probablemente eso lo podemos ver posteriormente. Si al final del webinar vamos a hacer una pequeña encuesta que les va a llegar a su correo electrónico probablemente, junto con el material de información de esta presentación, en el cual haremos un par de preguntas relacionadas con el mismo webinar, sobre sus contenidos, qué les pareció, qué información les gustaría tocar en más profundidad, etcétera, etcétera. Eso también nos sirve a nosotros como retroalimentación para poder mejorar también nuestra calidad de los webinars que estamos ofreciendo a ustedes y para poder ir acotando los temas que son de más interés de todos ustedes en particular. Vamos a partir con la parte de la selección, el diseño o cálculo de un controlador de carga. Me gustaría hacer una pequeña introducción con respecto a lo que es un controlador de carga. El controlador de carga MPPT en particular, que son sus siglas en inglés, que es Maximum Power Point Tracker o seguidor del punto de máxima potencia, es básicamente un convertidor de corriente continua a corriente continua, donde ajusta el voltaje de entrada de los paneles solares, típicamente un voltaje bastante alto, a un voltaje eh, eh, que requiere la batería o el banco de baterías que nosotros estamos cargando, a un voltaje menor.
En este caso, por ejemplo, uno de nuestros más nuevos desarrollos, el MPPT RS Smart Solar, tiene un voltaje máximo de entrada de 450 volts y una corriente máxima de carga de batería de 100 amperes. A circuito abierto, digamos, tiene este voltaje, por lo cual el arreglo de paneles fotovoltaicos no debe superar ese valor de tensión de entrada, y en el caso de la corriente podríamos pasarnos un poquito más, pero siempre nos preguntan de si es que al multiplicar esa tensión por la corriente máxima, esa sería la potencia máxima que podríamos entregar. Y la verdad es que hay un error, porque en realidad podríamos entregar hasta 5,8 kilowatts cargando a 100 amperes a razón de 57,6 volts, que es más o menos el voltaje de carga de un banco de baterías en 48 volts de plomo ácido. En el caso de las baterías de litio, el voltaje de carga es ligeramente menor, está cerca a los 54 volts, por lo cual podría ser una potencia un poco menor. Este controlador de carga en particular es para bancos de batería en 48 volts únicamente. Hay otro rango de controladores que tienen distintos parámetros de voltaje máximo de entrada y corriente de carga también. La ventaja del MPPT, digamos, frente a un PWM, que es el típico controlador de carga que ya conocemos y que tiene muchísimos años ya en el mercado, es que al transformar el voltaje de la entrada de paneles a un voltaje y corriente de carga de la batería, lo que hace el controlador de carga es, en este caso, por ejemplo, una batería de 12 volts, el voltaje típico de carga es de 14,4 volts. Con lo cual, el MPPT, al moverse a través de la curva de corriente y tensión que genera el panel fotovoltaico, lo que hace es tomar ese voltaje y lo corta en el voltaje que necesita la batería para cargarse, y el delta de voltaje que nos sobra, digamos desde los 14,4 hasta los 35 o 45 volts, dependiendo del tamaño del panel, lo transforma en corriente de carga adicional a la corriente que ya está entregando el panel por efecto de la radiación incidente en él. Digamos, la radiación está directamente relacionada con la corriente que puede generar un panel, y la temperatura puede afectar a la tensión, digamos, que este genera. En la mayoría de los controladores, digamos, se supone que el punto de máxima potencia se encuentra en el punto derecho del gráfico, digamos. En nuestro caso, nuestros controladores lo que tienen es un algoritmo de búsqueda del punto de máxima potencia, y que puede encontrarse incluso en otra parte del gráfico dependiendo, digamos, de la proyección. Por ejemplo, en este caso hay un ejemplo con la sombra que genera el árbol sobre la superficie de los paneles fotovoltaicos, y eso genera que vaya modificando la curva de corriente en azul y la curva de tensión. Y el panel, en este caso, se va sombreando a medida que va avanzando el sol, digamos, a lo largo del día, y el controlador se empieza a ubicar en el punto de máxima potencia de tensión para poder cargar la batería con la mayor potencia posible. En el caso de la tensión, para todos los controladores de carga MPPT, por ejemplo, un panel fotovoltaico de 12 volts, ¿cierto?, de 36 celdas, tiene un voltaje de circuito abierto de alrededor de 22 voltios. Para un MPPT de 7515, que sería el 75 volts y 15 amperes, el voltaje de circuito abierto no puede ser máximo hasta 75. Si nos pasamos de ese voltaje, es malo para el equipo, se puede averiar. Si seguimos esta lógica, podríamos conectar hasta 3 paneles en serie de ese controlador, y con un voltaje más alto, como les decía, de 75 volts, se destruye el controlador. En el caso de la corriente, para un MPPT de 250 volts y 100 amperes de carga, la máxima corriente de carga que puede entregar al banco de baterías, valga la redundancia, son 100 amperios. Por lo cual, si yo trabajo en un banco de baterías en 12 volts,
con una corriente máxima de carga de 100 amperes, solamente puedo inyectar a la batería a razón de 1200 watts. En el caso de 24 volts, 2400, y en el caso de 48 volts, 4800 watts. Esto quiere decir que a mayor tensión de trabajo del banco de baterías, puedo conseguir más energía del controlador que estoy utilizando. En el caso de la potencia máxima fotovoltaica de entrada al controlador, esta, si bien es cierto, está directamente relacionada con la tensión y la corriente, digamos, del equipo, podemos sobredimensionarlo a razón de un 25% aproximadamente. Esto considerando el voltaje de carga de la batería, si trabajamos en 48 volts, el voltaje típico de carga de ese banco de baterías, si es una batería de plomo ácido, va a estar en el orden de los 57.8 volts, 57.6, dependiendo de la batería, digamos, del fabricante que lo especifica en su ficha técnica. Si a esos 57.8 lo multiplicamos por los 100 amperes máximos de carga, nos da 5.760 watts, y si a eso le sumamos un 25%, tenemos que podemos conectar hasta ese regulador una potencia máxima de hasta 7.200 watt peaks. En el caso de la corriente, por ejemplo, con esos 7.200 vatios, si suponemos que hacemos un arreglo serie y paralelo de los paneles fotovoltaicos, puede ser que la corriente de entrada sea mayor, me refiero al arreglo de los paneles, por poner un caso, nos puede dar 120 amperios, no pasa nada porque el controlador, el tema de la corriente no le va a causar daño, lo único que va a hacer el controlador es moverse a través de la curva de producción del panel, y se va a posicionar en un punto más ineficiente en el caso de haber una sobreproducción de energía, y por supuesto va a buscar el punto de máxima potencia cuando tengamos menor radiación solar, para poder tener mayor ganancia, sobre todo en días nublados de invierno. En el verano tendremos una sobreproducción, ¿cierto? Y que de alguna manera igual se va a compensar porque hay más horas de luz o más horas de radiación disponible para generar energía, y en invierno o en tiempos nublados, ¿cierto? Nos vamos a beneficiar con este sobredimensionamiento porque vamos a poder tener una curva de producción un poco mejor. Para el cálculo y la selección de un MPPT, tenemos dos formas de realizarlo, digamos. La primera, digamos, tiene que ver precisamente cuando yo ya he hecho mi cálculo de la instalación fotovoltaica, de acuerdo a las cargas que tengo conectadas. Vamos a hacer un ejercicio acerca de eso también. Yo tengo las cargas conectadas a un sistema, ¿cierto? Y en ese sistema tengo ya previamente ya dimensionado cuál es la potencia fotovoltaica que requiero para poder generar la cantidad de energía necesaria. Entonces, si ya tengo definida la potencia fotovoltaica, a través de la ficha técnica del controlador, podemos definir fácilmente cuál o cuántos controladores necesito para poder administrar esa potencia fotovoltaica que voy a conectar a mi sistema. Entonces, si supusiésemos que debiésemos instalar 10.000 watts o 10 kilowatt peak de paneles fotovoltaicos, siempre voy a preferir trabajar en una tensión mayor, como ya lo comentamos antes. Al trabajar en una tensión mayor, tengo la posibilidad de, primero, conectar más potencia fotovoltaica a un mismo controlador de carga y poder obtener mayor energía sin tantos componentes conectados al mismo sistema. Suponiendo que fueran los 10.000 watts, si yo trabajara con un sistema en 12 volts, tendría que tener al menos 10 controladores del modelo 150-70, dado que la potencia fotovoltaica nominal a 12 volts que puede administrar este regulador es de 1.000 watts. Si trabajara en 48 volts, ese mismo controlador me permite administrar una potencia
de hasta 4000 watts. En el caso de los controladores de carga más grandes de 100 amperes, en un solo controlador puedo administrar hasta 5800 watts, y lo puedo obviamente sobredimensionar hasta los 7200, como vimos en el slide anterior. Pero de esa forma podría tener mayor potencia fotovoltaica conectada a un solo equipo, para poder administrar toda la potencia que necesito. Entonces, para el ejemplo de los 10 kilowatts, me bastaría conectar dos controladores de 150-70, como para el caso de este ejemplo, con un controlador 150-45. Los controladores de carga MPPT son controladores que pueden trabajar en paralelo en un mismo banco de batería, de manera sincronizada, en el caso de los controladores de carga con conector BI y CAN, y con el BI Direct también es posible ahora hacer una carga sincronizada, pero para ello requerimos un sistema de monitoreo GX que permita la interconexión de estos controladores a un único sistema de monitoreo que administra la carga del banco de baterías. La otra forma, que es una manera mucho más amigable, digamos, que para poder hacer la selección correcta de nuestro controlador de carga, es a través de una planilla de cálculo que Victron Energy pone a disposición de todos nosotros. En la página web, en el apartado de software, podrán encontrar el link de este calculador. De todas maneras, se lo vamos a hacer llegar junto con la presentación que estamos viendo, y otra planilla que veremos en unos slides más adelante, para poder hacer el cálculo y la selección de un controlador de carga. Voy a aperturar este archivo. Ustedes me comentan si pueden ver la planilla Excel una vez que se abra. Ahí está. ¿Pueden verla? ¿Me comentas tú, Jorge o David? No, todavía No. no lo puedo Ah, ver. déjame que tengo que cambiarla desde acá. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, esta planilla de cálculo, como les digo, está disponible para todo público, no necesita un registro, ni loguearse en alguna página en particular, ni pinchar algún banner o alguna publicidad, como suele ocurrir en otros sitios, que para poder descargar un material necesitas pasar por un montón de filtros previos. En este caso está disponible en el apartado de software de nuestra página web de victronenergy.com, y puedan descargarlo. Está disponible si se fijan, en diferentes idiomas: portugués, francés, alemán, español, holandés e inglés. Para efectos de este webinar lo vamos a dejar en español, para hacerlos más amistosos. Y si se fijan, en la parte inferior tenemos diferentes aletas en las cuales podemos navegar a través de ellas para ver diferentes pantallas. En el caso, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la misma potencia fotovoltaica de 10 kilowatts, con un panel X, por ejemplo, en este mismo caso tenemos el Victron Energy SPM de 305 watts. Si usamos en serie 5 módulos y un paralelo, nos da un total de 1525 watt peaks. Hasta este punto no pasa nada, digamos. Lo que nosotros tenemos que validar primero en qué controlador de carga nosotros, a través de la ficha técnica, como ya lo vimos anteriormente, para poder seleccionar un controlador más grande. En este caso, el más grande de esta familia de controladores es el Smart Solar MPPT de 250 volts de entrada y 100 amperes de carga. A este controlador podemos conectar una potencia máxima de hasta 5800 watts, que es lo que él puede administrar como corriente de carga o como energía para cargar la batería. Sabemos ya que lo podemos sobredimensionar para los días más nubosos, ¿cierto?
y poder tener una ventana mayor de generación. Este sistema es auto-select, por lo cual si yo lo conecto en primera instancia, lo conecto directamente a la batería y lo conecto directamente a la batería, él automáticamente selecciona el voltaje de cual tiene disponible en el banco. Si el banco de baterías es en 24 volts y lo conecto, automáticamente el controlador setea todos sus parámetros para cargar un banco de batería en 24 volts. Por lo cual, como regla general, siempre lo primero que debemos conectar a la batería es el controlador de carga, para que éste asuma cuáles son los valores que va a necesitar para poder administrar la energía y posteriormente conecto los paneles fotovoltaicos. Entonces, para este controlador, con este módulo fotovoltaico, podemos conectar, si yo empiezo a subir la serie, se fijan, me paso de los 250 volts, trabajando en 48 volts, ¿cierto? No puedo poner más de 5, perdón, paneles en serie, porque si no me paso del voltaje máximo de entrada, que son los 250 volts. Entonces ya sé que no puedo poner más de 5 paneles en serie. Pero puedo ir aumentando los paralelos, y si se fijan, va aumentando también la corriente del sistema. Con 5 paneles y dos paralelos, tenemos 10 paneles, hacemos 3000 watts. Con 3 paralelos hacemos los 4500 y todavía está aceptado el controlador. Con 4 series lleva a los 6100 y se fijan que estos parámetros quedaron en color amarillo. Yo puedo seguir aumentando la corriente o los paralelos y se fijan que el sistema no va a modificar más allá porque es la corriente máxima que él puede entregar al banco de baterías. Sí me está dando una advertencia que tengo una sobreproducción mayor al 30%, perdón, un sobredimensionamiento mayor al 30% del generador. No le va a pasar nada. El problema que vamos a tener es un tema más que nada de costos en primer lugar, porque vamos a tener una cantidad de paneles que probablemente estén ociosos cuando haya mayor producción, y eso significa obviamente más gasto en cables, estructuras. Entonces son temas que también entran en juego al momento de ofrecer un sistema a nuestros clientes, dado que eso encarece igualmente su proyecto. Entonces, podría poner 4 paralelos y 5 y hago 20 módulos de esta serie para este controlador. Así puedo también, si elijo otro, por ejemplo, de la ficha anterior, que era un 150-70, estamos súper pasados para ese controlador. Entonces, tengo que bajar mi cantidad de paneles en serie para poder quedar debajo de la tensión máxima de entrada del controlador. En el caso del MPPT-RS es exactamente lo mismo, es el mismo calculador, pero para este controlador que tiene un voltaje máximo de entrada de 450 volts, por lo cual podría yo igualmente instalar muchos más paneles en serie. En este caso hay 8 módulos en serie y voy en 411.5 volts y 2 en paralelo, o sea, a un solo MPPT, porque este controlador además tiene 2 seguidores MPPT, puedo conectar 16 módulos a cada entrada del regulador de carga. Otro dato muy importante es que en este apartado de módulos, si ustedes, déjenme mover esto que está acá, si ustedes en el apartado de módulos se van a donde dice revisar, pueden desproteger la hoja. Me parece que la clave... No, esa no es la clave. No olvidé la clave. Se las voy a compartir. Con esa... aquí podrían ustedes eventualmente editar nuevos
paneles fotovoltaicos, por ejemplo, con la marca que ustedes regularmente trabajan, podrían cargar sus propios paneles fotovoltaicos e ir cargando aquí los valores que aparecen en la ficha técnica para luego poder utilizarlo en el cálculo de su controlador de carga con el panel que ustedes estén utilizando. Vamos a ver. Por ejemplo, acá están los que están editados y se pueden jugar también con otro tipo de paneles, cargar sus propios paneles en esta planilla para poder hacer los cálculos del sistema. Vuelvo a la presentación. Ahí está, ¿se ve la presentación? Sí, se ve perfectamente. Adelante. Ok, muchas gracias, Jorge. Bueno, eso básicamente para el tema de la cálculo selección de un controlador de carga MPPT de Victron Energy. Como les comentaba, en los próximos webinarios vamos a estar ahondando más profundamente ya en cálculos más duros y en software de programación, entre otras, para poder profundizar más en los conocimientos relacionados con nuestros equipos. Vamos a pasar ahora al cálculo de un banco de baterías. El cálculo del banco de baterías típicamente se realiza una vez que ya tenemos definido cuál es el consumo de energía que un cliente puede tener, porque en el primer contacto que tenemos con nuestros clientes típicamente nos llaman y, no sé, quiero un sistema para una casa en el campo con 4 habitaciones, 2 baños y una terraza. Y esa información es bastante, digamos, no nos dice nada en realidad para poder diseñar correctamente un banco de baterías y por ende entregarle un presupuesto al cliente para que pueda tener una idea de cuánto le va a costar su sistema. Entonces, tenemos que tener también algunas cosas, algunos conceptos claros con respecto a las baterías. Sabemos que son el elemento más caro y más delicado de una instalación y es donde debemos poner mucha atención en el diseño. De ahí parte todo, digamos, porque un mal diseño o una mala selección de componentes puede ocasionar un daño irreparable y irreversible a este elemento o a todo el elemento o a todos los elementos que componen el sistema, que sería lo menos grave, porque ya después pueden haber otro tipo de complicaciones, se puede provocar hasta un incendio o o algún problema mayor, digamos, con respecto a la seguridad de las personas que van a utilizar este sistema. Siempre, como norma general, también regirse por las normas y leyes locales que tienen cada uno de sus países. Digamos. En cada país pueden solicitar o exigir ciertas condiciones específicas, tanto de instalación o certificados que deben cumplir con normas internacionales los componentes que están utilizando, por lo cual nunca hagan algo, digamos, sin la supervisión de un eléctrico calificado o que se esté rigiendo a través de las normas o leyes locales de su región. En el caso de los arreglos y las capacidades de los bancos de baterías, por ejemplo, lo que hablábamos de cuando hay dos baterías en paralelo, lo que hacemos es mantener la tensión del banco de batería y lo que hacemos es sumar su capacidad, ¿cierto? La corriente en el caso de los amperios hora. En este caso tenemos dos baterías de 100 amperios hora, mantenemos la tensión a 12 volts, pero tenemos un banco de 200 amperios hora. En el caso de un arreglo en serie paralelo, ¿cierto? Tenemos una batería o un banco de batería en 24 volts donde sumo tensión con dos baterías en serie y sumo la capacidad con dos paralelos.
llegando a 4.800 watts. Finalmente voy sumando tensión y también capacidad. Y en el caso de un arreglo un poco más grande, en 48 volts, tengo 4 baterías de 12 volts en serie y 2 paralelos, 8 baterías en total, lo que me entrega 48 volts, ¿cierto? Y 200 amperes, lo que nos da un total de 9.600 watt hora. Esto al 100% de capacidad del banco de batería. En esta tecnología de baterías en particular de plomo ácido, no se recomiendan hacer más de 3 paralelos. ¿Dale? Así que cuando tengamos algún cálculo y lleguemos a una capacidad un poco mayor, tenemos que finalmente definir si efectivamente con esta tecnología y las capacidades que tengamos disponibles podemos satisfacer esa demanda energética o tendremos que recurrir a otra tecnología, ya sea una batería OPZ-V o una batería de litio, que tienen la particularidad de tener capacidades mayores de almacenamiento de energía. ¿Qué necesitamos para calcular el banco de batería? Primero, el primer paso es analizar y calcular el consumo, ¿cierto? ¿Qué consume la energía? ¿Cuál es la potencia pico también, digamos, de los componentes que estén consumiendo esta energía y a qué hora se consume la energía principalmente para saber si va a estar soportada esa carga a través de la batería o a través de los paneles fotovoltaicos u otra fuente de energía. Y para el cálculo de la batería probablemente tal necesitamos conocer cuál es la profundidad de descarga que vamos a darle a este banco de batería y cuál será la autonomía de días de uso sin radiación solar. Tampoco hay que olvidar, ¿cierto?, las pérdidas del sistema y la eficiencia de la tecnología de las baterías que pensamos utilizar. Ya hay que ser bastante claro sobre el presupuesto que vamos a entregar a nuestro cliente, sobre las necesidades que él tiene antes de iniciar todo el trabajo. ¿Para qué? Principalmente para no generar falsas expectativas y tampoco tener que trabajar dos veces. No va a tener que hacer todo el trabajo de cálculo y cuando le entreguen el presupuesto al cliente, el cliente lo rechace por ser muy alto o se escape de su presupuesto. En todas las baterías del mercado, de todas las tecnologías, existen pérdidas. La eficiencia típica, digamos, de una batería de plomo ácido, independientemente de su marca, está entre el 75 y el 85%. Esto habla básicamente de las calidades de fabricación, ¿cierto? Y también de los regímenes de carga y descarga que éstas tengan. Ahí podría eventualmente ser una batería más eficiente si la carga se realiza con una corriente ideal, en el caso de las baterías de plomo ácido entre el 10 y el 20%, eh, y que la descarga no sea tan abrupta, digamos, que la descarga de la batería no sea tan rápida. En el caso de una batería de litio, la eficiencia es un poco mayor, estamos hablando de entre el 95 hasta el 99%, y a diferencia, digamos, de las baterías de plomo ácido, simplemente hacen carga y descarga, y en el caso de las de plomo ácido tenemos distintas etapas de absorción, ¿cierto? Bulk, absorción y flotación, que son las típicas etapas de carga de un banco de batería de plomo ácido. Esto lo vamos a profundizar en el siguiente webinar que hablamos de baterías en particular. La eficiencia, como les decía, es peor en caso de descargas con una corriente muy alta. A mayor tasa de corriente de descarga, ¿cierto? La eficiencia de la batería es menor. Esto quiere decir que una batería de 100 amperes, por ejemplo, si yo le saco la corriente a razón de 10 amperes por hora, podría sacarle los 100 amperes en C10, digamos, ¿cierto? Pero si a esa misma batería le saco toda su capacidad en un pic de arranque o en una descarga de unos cuantos minutos, podría sacarle máximo un 50 o hasta 60 amperes a esa batería. No me va a entregar los mismos 100 amperes que podría entregarme si la descargo con una corriente más pequeña. Para analizar y calcular el consumo, lo que hacemos con nuestros clientes cuando nos visiten es realizar una tabla de consumos en la cual él tiene que individualizar cuáles son los consumos que quiere alimentar a través de la energía solar, en este caso, y a través de baterías,
cuál es su potencia en watts, el número de artefactos, cuál es la potencia total, ¿cierto? Multiplicando el tipo de artefacto, su potencia por la cantidad de estos, las horas de uso diurno, nocturno, etcétera, para poder tener el consumo total día, que está del orden, en este caso, para este ejemplo, de 13.162 watts horas. Eso en un consumo diario de 24 horas. Por ejemplo, en este caso, para el calentador de agua, si trabajamos con un inversor cargador, un Multiplus o un 4, estos tienen una salida de corriente alterna paralela a la de cargas prioritarias, ¿cierto? El AC-OUT2, el cual solamente se energiza cuando está conectado el generador a la entrada de corriente alterna del inversor, o cuando el, la red eléctrica también está disponible, en este caso. Entonces, para efectos de este cálculo, digamos, se deja fuera ese valor para tampoco tener un sistema tan grande, digamos, con respecto al almacenamiento de baterías. El consumo medio, ¿cierto?, en 24 horas sería de 584 watts horas. Hay que ser realistas, como les decía, con respecto al consumo del cliente. Hay que centrarse en las cargas principales y tomar, digamos, en el caso de los peores casos para poder hacer el diseño y ser claro sobre el presupuesto que tiene el cliente, digamos, y cuáles son sus posibilidades antes de iniciar todo el trabajo. Ya lo habíamos comentado. Acá tenemos otra planilla que no sé si la podemos ver, la voy a compartir ahora. En esta planilla, que es una planilla que también les vamos a hacer llegar, finalizado el webinar, podemos ver un ejemplo típico de un cálculo cuando nuestro cliente llega y nos dice, mire, quiero alimentar 10 luces de 50 watts, luces exteriores, un refrigerador, etcétera, etcétera, ¿cierto? Las cantidades, las potencias. ¿Por qué es importante este dato? Porque con este valor nosotros podemos tener una referencia, cuál es la potencia mínima del inversor que requiere con todas sus cargas conectadas. A este dato nosotros le agregamos al menos un 25% más de margen, y bajo estas condiciones, digamos, el cliente necesitaría un inversor de al menos 6.000 watts para poder satisfacer todas sus cargas en caso de que los consumos sean simultáneos. Y de acuerdo a la cantidad de horas de uso de cada uno de los artefactos, tenemos la cantidad de energía en watts hora, ¿cierto?, que utiliza o que quiere nuestro cliente. Dentro de esto, él también, o la siguiente pregunta para nuestro cliente sería, ¿cuántos días de autonomía requiere él sin uso de un generador o sin radiación solar? En este caso, para el ejemplo, tenemos 3 días de autonomía, lo que en la práctica, si consideramos que el consumo medio diario es de 25 kilowatts hora, si consideramos 3 días de autonomía, va a necesitar por lo menos 76.8 kilowatts hora de almacenamiento para poder satisfacer esos 3 días de autonomía. Acá en Santiago, en Chile en particular, nuestras horas de sol equivalentes o las horas de sol pico están en relación entre 4.90 a 5.8 kilowatts hora por kilowatt peak instalado en esta zona en la media diaria anual. Para efectos de este ejemplo, vamos a suponer que tenemos 4 horas de sol equivalente. Si yo modifico este parámetro, puedo saber que el tamaño fotovoltaico para poder generar esta cantidad de energía, debería yo instalar un sistema fotovoltaico de 15.36 kilowatt peak para poder generar esta cantidad de energía. Y el banco de baterías, o la corriente de carga para el banco de baterías, si trabajo en 12 volt, va a estar a razón de los 1280 amperes, por lo cual para transportar esa cantidad de energía necesitaremos unos cables bien robustos, bien gruesos, además de instalar una gran cantidad de controladores de carga para poder trabajar en 12 volts.
Si trabaja un 48 volt, veremos que la corriente que circulará por esos conductores será un poco menor, por lo tanto también tendremos menos sección transversal de los conductores de energía y menos controladores de carga al poder administrar mayor potencia fotovoltaica en un rango de tensión mayor. Si lo vemos en términos económicos, para un banco de baterías de esas características, estamos hablando de que si trabajamos en 12 volt, vamos a gastar alrededor de $10.240, lo cual es una cantidad de dinero exorbitante para un sistema tan pequeño, considerando los componentes que tiene nuestro cliente que nos ha dicho. Y en el caso de la profundidad de descarga, porque este valor que tenemos acá es descargando la batería al 100%, pero si nosotros la descargamos solamente hasta el 50%, debemos duplicar el banco de baterías, por lo cual ya nuestro banco de baterías ya no va a ser de 76.8 kWh, sino que va a ser de 153 kWh, lo cual es bastante. Y cuando les comentaba que tenían que ser un poco más realistas con respecto al presupuesto del cliente, podemos nosotros decidir, o en este caso ofrecerle al cliente, que si nosotros disminuimos de 3 a 1 día de autonomía, por ejemplo, automáticamente nos baja todo el costo del sistema, tanto en baterías como en el resto de los componentes. Antes hablábamos de que el sistema al cliente le iba a costar alrededor de $76.000, pero solamente haciendo el ejercicio de bajar a 1 día de autonomía ya baja a 1/3 el valor del sistema. Si además de eso le ofrecemos medidas de eficiencia energética, como por ejemplo cambiar las luces por luces LED de 5 watts, por ejemplo, en el caso de las luces interiores y exteriores, el sistema sigue bajando $5.000 más solo con haber cambiado las luces del sistema. Con un refrigerador más eficiente podría ocurrir también que vayamos bajando un poco más el costo de nuestro sistema. Esta planilla ustedes la van a tener disponible para que puedan modificarla y editarla a vuestro gusto, digamos, y puedan ir agregándole más cosas si es que ustedes lo desean. Podemos ir jugando también, por ejemplo, si trabajo con baterías de litio, que voy a tener una eficiencia del 95%, y que la batería yo la puedo descargar hasta el 80%, y ya mi sistema se fijan que empieza a disminuir en costo también, y aumentar también en beneficios. En el cálculo de la capacidad del banco de baterías, tenemos la autonomía, que es el tiempo sin apoyo de la red o del generador, la profundidad de descarga o el estado de carga, ¿cierto? ¿Cuál es la descarga permitida, ¿cierto? ¿A qué factor? Si al 50%, al 20%, al 30%. La corriente de carga típica de un banco de batería de plomo ácido está a razón de entre el 10 y el 20% de la capacidad nominal del banco en C20. En este caso, si tengo un banco de baterías de 100 amperios-hora, debería cargarlo entre 10 y 20 amperes de carga. Para las baterías de litio, típicamente es con el 50% de la corriente nominal del banco de baterías. Si tengo un banco de baterías también de 200 amperios-hora, podría cargarla con 100 amperes de carga y la batería no le va a pasar absolutamente nada. Si aumento la corriente de carga en un banco de baterías de plomo ácido, lo que naturalmente ocurre es que la batería se sobrecargue, se caliente y empiece a desprender gases o eventualmente hincharse como un balón de fútbol. En el caso de las baterías de litio, eso no ocurre porque las mismas baterías de litio incorporan en su electrónica un BMS, un Battery Management System, que controla precisamente la corriente de carga, y si eventualmente la corriente de carga es mayor, lanza primero una alarma, o si es que está conectado a nuestro dispositivo GX, ¿cierto?
le da una señal para que le indique a los controladores de carga que reduzcan su potencia moviéndose a través de la curva de generación del panel para no sobrecargar la batería de litio. En el caso de la corriente de descarga, la máxima corriente o la corriente máxima en corriente alterna resulta de cuántos amperios se van a sacar de la batería. Si es a 0,5C, es a 1C. Estos conceptos de la C, que típicamente vemos en la ficha técnica de las baterías, también lo vamos a profundizar en el siguiente webinar. Pero básicamente el 0,5C es que si la batería es de 100 amperes, la voy a estar descargando con una corriente de 50 amperes. Si es a 1C, esa misma batería de 100 amperes la voy a estar descargando con 100 amperes. Eso, como les decía, también influye. Como ya teníamos definido el cálculo en la planilla del ejemplo anterior, que estaba en los 13.162 Wh, y vamos a seleccionar un día de autonomía, y con un factor de descarga del 50%, lo mismo que vimos en la planilla es básicamente esta pequeña fórmula, en la cual tenemos lo que es la demanda energética, los días de autonomía, la tensión de trabajo del banco de baterías y la profundidad de descarga o el porcentaje, que en este caso sería el 50%, lo cual nos da un banco de baterías que debiésemos tener para estas condiciones con un día de autonomía de 548 amperes hora. Si a ese valor además consideramos la eficiencia de un banco de baterías de plomo ácido, por ejemplo, que está en el 0,85%, nuestro banco de baterías debiese ser de al menos 644 amperes hora para poder satisfacer esta demanda energética por un día de autonomía sin radiación solar y sin apoyo de ninguna otra fuente de energía. Cuando seleccionamos la batería, como ya sabemos que necesitamos los 644 amperios horas en 48 volts, necesitamos, si esto lo llevamos a capacidad en watt hora, necesitamos un banco de baterías de 30.912 watt hora o 30.91 kilowatt hora. En el caso de la batería de plomo ácido de 12 volts, si multiplicamos los 12 volts por los 220 ampere hora en su capacidad nominal, nos entrega 2.640 watts hora. Si a ese valor, ¿cierto?, lo dividimos por esos 2.640 watts hora, nos indica que debemos utilizar 12 baterías de 220 ampere hora para poder tener esta capacidad de almacenamiento de energía. Siempre considerar que si vamos a trabajar en el voltaje más alto, que es lo más recomendable, esa batería o ese banco de batería, para esta tecnología en particular, no podemos hacer más de 3 paralelos, por lo cual con 12 baterías estamos en el límite. Si eventualmente este valor fuera más alto, tendríamos que hacer el mismo ejercicio con la batería más grande, ¿cierto? Con la de 265 amperes, para poder ver la cantidad de baterías. Si eventualmente este número es mayor a 12 unidades, es más recomendable pasar a la siguiente tecnología, que son las baterías UPZ de 2 volts, de Gel Long Life, que tienen capacidades del orden de los 3.000 amperes, o eventualmente con las baterías de litio. Por ejemplo, para este mismo ejercicio, puedo elegir, como me está pidiendo un banco de baterías de 644 amperes hora, puedo trabajar con una batería, con la batería de 600 amperes hora, no porque me quedo más corto, voy a la batería siguiente, que sería el vaso de 2 volts y 800 amperes hora. La desventaja es que necesitaré 24 baterías de 2 volts para poder formar el banco de baterías de 48 volts que requiere mi sistema. La ventaja de trabajar con la Long Life sobre la batería, la de ciclo profundo de gel, es la cantidad de ciclos que yo puedo obtener. Si se dan cuenta, en la batería de gel, si yo la descargo al 50% de profundidad de descarga, voy a obtener aproximadamente 750 ciclos de descarga.
un ciclo es una descarga y una vuelta a cargar. Si está dentro de las condiciones, ¿cierto?, de un trabajo nominal de 25 grados Celsius y a 20 horas de trabajo en descarga, a C20, me puede entregar estos ciclos. Si mi temperatura de trabajo es mayor y mi corriente de descarga es en un tiempo menor, obviamente la cantidad de ciclos va a ser menor. Pero a la misma profundidad de descarga, la batería Helon Life puede entregar hasta 2500 ciclos, que esto es el equivalente a unos 6.7 años más o menos haciendo un ciclo diario, donde se tendrá que reemplazar la batería. Si fuese en el caso de la batería de litio, como tenemos esta capacidad, intentaría trabajar, ¿cierto?, con la batería de litio más grande en términos de capacidad que Victron Energy pone a disposición de ustedes, la cual en su capacidad máxima, la batería de fosfato de hierro y litio entrega hasta 4220 watts hora en una única batería. O en el caso de la batería de 25.6 volt y 200 amperes, puede llegar hasta los 5120 watts hora, siempre en condiciones óptimas de instalación, ¿cierto? Ventilación y almacenamiento. Para el caso de la primera, voy a necesitar al menos 8 baterías, ¿cierto?, para poder poner 4 en serie y 2 paralelos para trabajar en 48 volts, ¿cierto?, y poder llegar a esa capacidad de almacenamiento. O en el caso de las baterías de 24 volts, en este caso 25.6, que es el nominal, 6 baterías de esta capacidad. Y ahí es donde empiezo yo a aplicar otro tipo de criterios. Por ejemplo, cuál es el costo del sistema versus el beneficio, el peso, el almacenamiento, si el lugar donde las voy a tener que instalar, por ejemplo, en el caso de las baterías OPZ, que son 24 vasos de 800 ampere hora, cuál es el área que voy a utilizar, porque esta batería mide aproximadamente 20 por 20 centímetros en su base, y para poner 24 baterías voy a necesitar además un área diferente, porque además el peso de cada una de estas baterías es de 65 kilos, y así sucesivamente. La ventaja de la batería de litio adicional que tiene por sobre las otras dos tecnologías que mostramos en el slide anterior, es que estas baterías pueden entregar a los mismos 2500 ciclos que la batería OPZV, pero a un 80% de profundidad de descarga. Al 50% la batería entrega el doble de ciclos, estamos hablando de 5000 ciclos. Las baterías podrían durar poco más de 12 años haciendo un ciclo diario, lo cual finalmente en el costo y beneficio termina siendo mucho más económica y mucho más rentable en términos de eficiencia y calidad la batería de litio por sobre las baterías de plomo. Nuestros canales de información, los invito a seguirnos, ¿cierto? Nuestra página web. Por favor, a todos los participantes que no se han dado de alta o que no conocen la página de Victron Professional, dense un minuto para entrar, se dan de alta igual que en un correo electrónico, como crean un correo electrónico en cualquier página web, y ahí podrán tener acceso a este y a muchos de los webinars que estamos publicando constantemente, no solamente para Latinoamérica, sino que para el mundo entero, además de videos y material de información que no está disponible directamente en la página web, pero sí ahí pueden mirar videos de configuración, monitoreo, etcétera, etcétera. El Victron Live, aquí nosotros estamos publicando constantemente noticias relacionadas con nuevos desarrollos, instalaciones. El Community Victron es una comunidad donde forman parte no solamente instaladores comunes, sino que también gente del mismo departamento de técnico de Victron que también se acerca a responder inquietudes. Es un foro abierto, libre, también se pueden registrar.
En el blog también estamos publicando siempre información, y en el Bitcoin de Latinoamérica, en el cual estamos publicando este y los futuros webinars que estamos teniendo. Por favor, les voy a pedir que se den un minuto para poder responder la encuesta. Son unas cuantas preguntas que nos pueden ayudar a mejorar con respecto a este y los futuros webinars que pongamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. Un último consejo. Muy recomendable este material de información. También lo pueden descargar de la página web. Va a ir adjunto también el link en la presentación. Y es nuestro documento Wired Unlimited, que es un documento en el cual se habla básicamente de todo lo que es conceptos de electricidad, cableado e instalación de componentes, que es principalmente donde se encuentran la mayor cantidad de eh, fallas que podrían haber, que son en el cableado básicamente. Así que los invito también a revisar este documento muy bueno, que está disponible tanto en inglés como en español. Y para los distribuidores pueden también encargarlo a través del e-order, poder encargar el formato impreso para hacerle llegar a vuestros propios clientes. Les agradezco nuevamente el tiempo, la atención, y los dejo invitados a responder la encuesta y a participar de los siguientes webinars que vamos a poner a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Geraldo. Solamente para agradecer nuevamente a todos. Vamos a tener otros webinars sobre baterías, sobre cómo instalar los equipos adecuadamente, también sobre sistemas en paralelo, trifásicos, bifásicos. Tenemos una pregunta recurrente, creo que David puede responder mejor para nosotros, y es respecto a distribución. David, ¿quieres comentar algo sobre eso? Sí, gracias, Jorge. Ok, para distribución, lo que buscamos son empresas grandes que puedan estocar, que puedan crecer con nosotros. Quien tenga interés en conocer más en detalle las condiciones, que me puede escribir un email a mí, a adlopez@victronenergy.com. ¿Ok? El señor Rafael López nos pregunta cómo se hace la importación y entrega a Sudamérica desde su planta, o si tenemos algún distribuidor en Estados Unidos. Nos pregunta desde Caracas, Venezuela. Tenemos distribución en prácticamente todos los países de Centroamérica y Sudamérica, y también en México. ¿Ok? Si visitan nuestra página web, en la parte superior izquierda hay una sección que se llama ¿Dónde comprar? En inglés, Where to Buy. Entren ahí, les aparecerán los diferentes distribuidores que hay. Si no, nos pueden enviar un mensaje a Heraldo, a Jorge o a mí, y nosotros les pondremos en contacto con ustedes, con nuestros distribuidores, para que puedan darles el apoyo que necesitan. ¿Ok? Lo he dicho al principio, lo repito ahora, compren localmente. En Estados Unidos hay distribuidores, sí, esos distribuidores son principalmente para Estados Unidos. Si ustedes compran desde Venezuela o desde Chile a Estados Unidos, si hay cualquier problema, si hay cualquier necesidad de apoyo, van a necesitar que le den ese apoyo desde Estados Unidos. El distribuidor es el responsable de dar ese apoyo, y si hubiera un problema, serían ellos los que deberían de hacer el cambio o lo que fuese. ¿Ok? Alguien me pregunta que si podemos poner mi email en el chat. No hay ningún problema. Ahí va. Una respuesta, algo que preguntan bastante, ya respondiendo a todos, el video, las planillas y el PDF van a llegar a su email, ¿ok? Me imagino que llegue entre 24 horas y 48 horas, ¿ok?
Sí, alguna cosita más. Otra de las cosas que se han preguntado mucho en el chat ha sido que por qué estaba Heraldo hablando de 3 paralelos como máximo. Cuando hablamos de plomo ácido, los fabricantes de baterías de plomo ácido, los fabricantes de plomo ácido no recomiendan más de 3 paralelos. Una batería tiene una resistencia interna a la que tenemos más de 3 paralelos. El tema se complica, empiezan a haber desequilibrios, una serie se carga más que otra, se acabarían dañando los bancos, a no ser que hagamos muy buenos mantenimientos irregulares. En litio es diferente. En litio depende del fabricante, es otra circunstancia. Cada fabricante, cada batería de litio tiene diferentes limitaciones. Deben de contactar con ellos para ello. ¿Contestamos alguna cosa más aquí en el chat? Que hay gente preguntando. No requerimos exclusividad. Nos preguntan desde Venezuela Héctor Crespo. Para nada. Pueden contactar conmigo. Por email. También recordando que el próximo webinar, de aquí a 2 semanas, veo que hay bastantes preguntas sobre baterías, va a ser un webinar sobre baterías. Entonces será muy interesante para todos. Tendremos bastante información, tanto de baterías de litio como baterías de plomo ácido. Ok. Pues no sé si hay alguna cosa más. Jorge, Heraldo, ¿qué queráis decir? No, estaba leyendo aquí las preguntas en el Question and Answer. Hay varias preguntas relacionadas, por ejemplo, acá dice, ¿dónde estaba la que vi recién? Gary dice, el equipo Smart Solar MPPT 250-100 versión MS4 tiene 3 entradas de arreglo fotovoltaico. Mi consulta es, ¿en cada entrada debe cumplirse la condición de 250 volts o es con las 3 entradas? Gary, las 3 entradas finalmente están puenteadas internamente en el equipo. Finalmente es una única entrada MPPT, por lo cual los 3 arreglos que conectes ahí deben tener el mismo número de paneles, la misma tensión y el mismo modelo de paneles fotovoltaicos. Si eventualmente quisieses hacer una instalación con distintos arreglos de paneles, ya sea distintas tecnologías o instalado en distintas aguas, para eso te sugiero comprar mejor el controlador de carga, el RS Smart Solar. Ese equipo, la versión de 100 amperes, tiene 2 seguidores MPPT independientes y la versión de 200 amperes tiene 4 seguidores MPPT independientes. Así podrás tener, digamos, conectar diferentes tecnologías o usar diferentes aguas del tejado, digamos, o donde se instalen. No sé si hay alguna otra pregunta. Si quieres, Heraldo, vamos a responder solo más una pregunta para liberar a todos. O si no hubiera más preguntas. Bueno, en el caso de lo que preguntan acá, Betsabe, si no hablamos de los PMS, efectivamente no hablamos en detalle porque en el próximo webinar de baterías, ahí nos vamos a ir más en específico con respecto a esos componentes de las baterías de litio. Ok, bueno, perfecto, creo que sería eso. Aldo, David,
¿Tienes alguna consideración final? No, yo creo que por mi parte ya está. Ujú. Hemos ya mencionado repetidamente emails. Si alguien tiene alguna consulta más, nos puede contactar directamente, no hay ningún problema. Y si no, en el siguiente webinar, pues tendrán la oportunidad de volver a hacer las preguntas y ya está. Pues nada, muchas gracias a todos por atender. Muchas gracias, Jorge, por toda la organización. Todo perfecto. Hemos sido más de 400 personas hoy en este webinar. Muchas gracias, Geraldo, por la presentación. Muy instructivo. Y os invitamos a seguir informados y a asistir al siguiente webinar, como ha dicho Jorge, que se va a ser muy interesante. Que tengáis un buen día y hasta pronto a todos.